Ahora en Panorama, un espacio al servicio del ciudadano. Tiempo de seguridad social. Toda la información para trabajadores, jubilados y pensionados, los programas sociales y todo en materia jurídica, legislativa y de gestión social. Con la conducción de María José Domínguez. Tiempo de seguridad social por Panorama, la más conectada. Horas 5 Buen mediodía a todos. Arrancamos. Así es. Este programa, Tiempo de la Seguridad Social. Vamos a hablarles a ustedes, jubilados, pensionados, trabajadores, beneficiarios de planes sociales. Como cada mediodía, usted ya sabe, va a tener toda la información y las novedades, lo más importante, a través de estos próximos 30 minutos, porque hasta las 12:30 lo hacemos exactamente. O 25 minutos en este caso en particular. ¿Cómo está Franquito con la Santa? Está allí la puesta al aire en video. Lo tenemos a Jorge Nieto, porque estamos también en YouTube en este momento. Usted ya sabe que nos puede seguir directamente a través de nuestro canal en vivo por YouTube, en Radio Panorama 100.1. También se pueden suscribir para enviarnos mensajes. No hay ningún inconveniente para compartir como corresponde también este mediodía con sus consultas, con sus preguntas e inquietudes. Habilitamos para eso 2 líneas. Una de ellas exclusivamente para este tiempo de la seguridad social. Allí los escucho, los leo, voy ayudándoles con información con buena data a través del 155 018 150. También, por supuesto, habilitamos la línea de la radio, donde si nos envían los mensajes de voz, te pedimos que no superes los 30 segundos. En este caso, la línea de la radio 154 063 432. Así arrancamos este tiempo de la seguridad social. Mi nombre, María José Domínguez, Marijó, Marité, no hay ningún problema. La familiaridad con la cual tenemos el contacto diario de tantos años hace que obviamente podamos tenernos ese cariño y esa complicidad de cada mediodía. Lo que hacemos es recordarte acerca de las novedades, lo más importante especialmente en cuanto a trabajadores. Vamos a arrancar por allí la información, especialmente porque había recibido un mensaje de también un trabajador, lo hace especialmente con lo vinculado con la industria láctea. El gremio que lo representa es Atilra que viene atravesando los últimos prácticamente el último año atravesando serie de conflictos, especialmente con una empresa con la cual están reclamando mejoras salariales. Se vienen dando algunas recomposiciones que obviamente para el sector son muy importantes, pero dependiendo de la empresa láctea a la cual trabajen, se cumplen o no, especialmente por la situación en particular de algunas de ellas. Es público conocimiento la situación de Sancor, que hubo en su momento también con el retraso, con la posibilidad incluso de cierre de la empresa, una situación que llevó incluso a la demora del pago de los salarios para estos trabajadores. Eso en especial por el tema entonces de Atilra y este sector. Mientras tanto que el resto de los trabajadores obviamente de la industria láctea están muy atentos a las últimas novedades, esperando de que seguramente por estos días se publique, se haga también extensivo acerca del último acuerdo paritario. Estoy hablando de Atilra en particular, porque los otros gremios, recordemos, ayer cuando hablábamos y nos preguntaba un oyente cómo está el sector privado, se vienen dando paritarias prácticamente muy buenas e incluso más allá de lo que fueron algunas interpretaciones donde el gobierno le puso topes a las paritarias de los estatales nacionales, estamos hablando, distinto es para el sector privado, porque obviamente se respeta la libertad de las paritarias. Una de ellas, ya hemos repasado lo que pasó, por ejemplo, con el gremio de comercio, que es más, este mes en particular, los empleados de comercio, que además el próximo 26 de septiembre es sus días, y se traslada ese día no laborable, donde los comercios se van a ver afectados en su atención, es el próximo 30 de septiembre. Estos empleados de comercio lograron para el mes de agosto
un aumento del 4%, que obviamente ya lo cobraron en este mes entonces de septiembre. Lo que queda por delante, y esto decía Armando Cavalieri, estamos hablando de quién es el titular del gremio justamente de empleados de comercio, seguramente ver algún tipo de recomposición, siempre teniendo en cuenta cómo se van dando estas medidas para recuperar el poder adquisitivo de esos salarios. El último fue en torno a este 9%, 4,5% de aumento para los empleados de comercio, y en este último mes es el último tramo que corresponde, aclarando que el día del empleado de comercio, el día no laborable, se traslada al 30 de septiembre. ¿Está bien? Siguiendo con esto, siguiendo con las novedades acerca de los trabajadores registrados, con el sector privado, prácticamente repasando cómo están sus paritarias, comentamos también en el caso en particular de los trabajadores de clubes deportivos, los trabajadores de gimnasios, UTEDIC me refiero, a este gremio que representa justamente este sector y que habían logrado también un aumento importante en sus salarios. UTEDIC lo que informaba a sus trabajadores y que cerró un aumento que llega hasta el 15%. Ustedes recuerdan lo que decíamos, que hubo, algunos interpretaban la intención del gobierno de ponerle tope a las paritarias. ¿No es así? El gremio de UTEDIC, desafiando prácticamente el techo salarial, llegó a acordar con las entidades deportivas un aumento del 15%, es cierto, escalonado hasta octubre. El sindicato inició una nueva ronda de revisiones salariales con un aumento en 3 cuotas para el personal también de mutuales, que supera la pauta salarial que busca imponer el gobierno. La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles acordó el pasado jueves, esto para repasar cómo está el sector privado, un incremento salarial del 15% para el personal de mutuales en el inicio de una ronda de revisiones salariales. También ocurrió lo mismo en este caso, recordemos, en este particular, repasando cómo están los gremios, Usera, que es otro gremio también vinculado a la construcción, ya habíamos hablado acerca de la UOCRA, y Usera también consiguió un aumento del 9,2%. El gremio cerró estas subas para el periodo agosto-septiembre y en las próximas semanas comenzará a discutir nuevos aumentos que se van a aplicar en octubre, para mes de octubre. Es lo que llegó a acordar la Unión de Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina, un incremento del 9,2%, lo mismo que llegó la UOCRA. En este caso, la UOCRA, ustedes recuerden que está encabezada por Gerardo Martínez, y en el caso de esta entidad, Huecara, estamos hablando, está encabezada por Juan Carlos Sacadura. Así que bueno, estamos hablando de que consiguieron también para este sector un 5% de aumento en agosto y un 4% para septiembre. Seguimos repasando porque veníamos también de esto del sector privado. Nos encargamos de buscar todos y cada una de estas datas para que ustedes lo tengan en cuenta. Gastronómicos, también gastronómicos, acuerdo salarial, la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteles y Gastronómicos de la República Argentina y la Federación de Asociaciones de Pasteleros, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros anunciaron el tercer acuerdo complementario al convenio para el periodo 2023-2024, así como ya inicia prácticamente lo que va a ser la paritaria 2024-2025. Cierre la paritaria, tercer acuerdo complementario. En el marco de esta revisión salarial para el periodo 2023-2024 se acordó un incremento del 42,5% como tercer complemento del acuerdo vigente. Este aumento se suma a los ajustes previos, alcanzando un total para el periodo 2023-2024, UDGRA, del 282,5% de aumento acumulado en este contexto también, este convenio colectivo de trabajo. Aplicación del incremento. El aumento del 42,5 se abona con el salario correspondiente al mes de agosto de 2024, incorporación también al básico de este complemento que se integra al nuevo salario básico de agosto y será efectivo en el mes de septiembre. Y ya anticipando, además de que comienzan ya las tratativas y comenzará la discusión de la paritaria que va a ser para el anualizado 2024-2025. Sindicato
sindicato de UTGRA, ustedes saben perfectamente que lo encabeza Luis Barrionuevo, así que es muy importante saber cómo van. Son diferentes ramas, es cierto, por eso decía pasteleros, alfajoreros, pizzeros, también van por el sector gastronómico, van después por el sector hotelero, están divididos, pero así viene por lo menos el acuerdo para este sector. Siguiendo y revisando lo que nos pedían ustedes, justamente lo de las paritarias del sector privado. Hay un sector que está muy vinculado especialmente a la exportación. Ya explicamos que los sectores financieros, los sectores exportadores, siempre fueron los más beneficiados en cuanto a los aumentos salariales, especialmente con sueldos que realmente superan incluso una canasta de pobreza, están pues cerca prácticamente de lo que es el ingreso para una clase media. Y aquí están los trabajadores aceiteros. Tras los paros, los aceiteros cierran paritarias y logran los aceiteros un salario inicial de 1.562.655 pesos. Repito, son pocos los sectores que logran este tipo de aumentos e incrementos salariales con sueldos de estas características. En este caso en particular está vinculado obviamente con un sector que es altamente exportador. El acuerdo fue celebrado entre la Federación Aceitera, el Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo y la Cámara Ciara, Ciavec y Carbio, y volverán a reunirse entonces recién en diciembre para definir nuevas subas salariales. Los trabajadores aceiteros firmaron este miércoles, ayer, una nueva revisión de la paritaria y lograron llevar el salario básico inicial de un peón a 1.562.655 pesos. El acuerdo fue celebrado por la conducción sindical y las cámaras empresarias del sector durante una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación. En términos porcentuales, lo pactado significa un aumento del 26% sobre el salario, que sumado al 76,25% de los acuerdos ya firmados entre enero y abril pasado, comprenden ya entonces una suba del 122% para el periodo 2024. De acuerdo a algunas estimaciones privadas, y esto es lo que también toma en cuenta estos gremios, como así también lo hace el sector bancario, la inflación que se calcula para este año estará más cerca del 130%. En el caso de los bancarios, siempre hay una revisión automática si lo acordado por paritaria es inferior y automáticamente se tiene que dar el incremento. En el caso de aceiteros, van a esperar entonces a ver cómo cierra el periodo 2024 en diciembre. Recién será entonces lo que decíamos la revisión salarial correspondiente. Eso en términos generales de cómo vienen las paritarias del sector privado, repitiéndote de que más allá de que el gobierno le ponga topes, tiene la intención de ponerle topes obviamente a algunos sectores las paritarias, el sector privado va por arriba incluso de todo esto, teniendo en cuenta de lo que necesita es recuperar el poder adquisitivo o mantener el poder adquisitivo entonces de salarios de quienes representa. Bueno, lo más importante en cuanto a números, empleados de comercio, como decíamos, repasándolo esto último, que fue el aumento del 4% que rige para este mes, y ya seguramente en los próximos días, que era la consulta que teníamos, habrá novedades en torno a cómo va a ser los ajustes a partir de octubre, de cuánto va a ser el aumento que tengan, recién con esa revisión que va a llevar adelante quien representa al gremio, que es Armando Cavalieri, con las cámaras de comercio, entonces la mediana empresa a nivel nacional. Hola Maríajo, espero te encuentres bien. Una pregunta, ¿qué pasa con el subsidio de los que usamos garrafa? Hola, buen día, ¿cómo están? Miren, te quería hacer una consulta. Mira, yo trabajo en la panadería hace 4 años. No he podido hacer que me pongan en blanco. Yo quisiera saber ahora cuánto se cobra, tendremos que cobrar los que trabajamos en la panadería. Atención, por favor, muchísimas gracias.
Ustedes saben que en determinadas actividades hay prácticamente más de un gremio, más de 2 gremios incluso, que de manera conjunta comparten el mismo espacio. Digo, desde atención al público, que pasa por empleados de comercio, como trabajadores que lo hacen directamente en la elaboración del pan, obvio los productos también panificados, que son lo que corresponden al sindicato de panaderos, por ejemplo. Son diferentes. Yo doy 2 ejemplos y puede haber hasta más, incluso dentro de una pequeña empresa. En este caso en particular, teniendo en cuenta esto, para la mayoría de los trabajadores que están en contacto con clientes son empleados de comercio prácticamente, ¿no? Ese contacto habitual con el cliente, la venta de esos productos, corresponde a esto. Esto ya será discusión y se ha dado esa discusión también entre los diferentes gremios y sindicatos. ¿Cuál corresponde? ¿A qué rama corresponde ese trabajador en particular? Lo cierto es que cuando uno se encuentra de manera irregular, cuando ese trabajador lo hace sin estar registrado, obviamente no tiene los mismos derechos que un trabajador registrado, que está en este caso obligado a que se respete justamente los acuerdos salariales y las paritarias. El gremio trabaja de esa manera incluso. Pero bueno, habrá que ver aquí, de acuerdo a esto, qué rubro, qué escala, qué categoría corresponde también para cada una de las actividades. Uno, si lo ven, toma en cuenta lo que dice ella, debería ser empleado de comercio, más o menos uno haría esa interpretación. Pero que claro, obviamente corresponde a cada una de las actividades. Allí habrá que ver qué dice el gremio, qué dicen los sindicatos con respecto a esto. De todas maneras, en cuanto a se trata de trabajadores que están en condición de informalidad, y creo que lo que va a surgir en los próximos días, especialmente para estos sectores y para estas empresas en particular, va a ser muy importante. Tiene que ver con esa reforma laboral, que recuerden que se están ultimando detalles, se está tratando de llegar a un acuerdo para terminar justamente con la situación de muchos trabajadores que están en esta situación de irregularidad o informalidad. Para terminar con todo eso, hay que esperar los detalles, justamente lo que va a ser esa próxima reforma laboral, que seguramente, y en esto es importante, no solo está la palabra de quienes corresponden y representan obviamente a las empresas, a las pequeñas empresas, a las microempresas también, sino que están incluso en esa misma negociación los gremios y sindicatos. Y para hay que llegar y ultimar justamente eso y trabajar sobre lo mejor y teniendo en cuenta cada una de las actividades. Por eso entiendo de que, más allá de la situación en particular que están atravesando algunos trabajadores, lo que pueda surgir en los próximos días, especialmente con el avance de una reforma laboral, puede ser muy importante, teniendo en cuenta de que va a otorgar derechos, entre ellos también los aportes correspondientes. Hoy trabajan sin hacer los aportes incluso jubilatorios, no tienen obra social, son algunas de las cosas. Eso se terminará de corregir seguramente con esta nueva reforma laboral, que uno espera de que se sigan respetando estos derechos laborales. Por eso, hay que esperar, hay que ver, pero en tu situación en particular, a ver qué define justamente esta nueva ley de reforma laboral, que va a tener foco especialmente en estos trabajadores que lo hacen en el país. Prácticamente hay muchos que lo están haciendo de manera informal. Entonces, corrigiendo eso, mejorando el sistema y aplicando obviamente los controles que corresponden con el acompañamiento de los gremios y los sindicatos, uno espera de que salga una mejor ley, una mejor reforma laboral y las condiciones estas cambien, con salarios ya estipulados, acordados entre el empleador y el trabajador, con derechos establecidos entre ambos. Bueno, todo eso uno espera que salga y surja justamente después de una discusión de esta ley de reforma laboral. Seguimos y te cuento algo más, lo vinculado especialmente con jubilados. Contábamos esta semana y decíamos en particular acerca del recorte que hubo en 44 medicamentos que justamente corresponden a jubilados del PAMI. Algunos de ellos que obviamente no siquiera fueron notificados acerca de esto, sino que se dieron con la novedad primero por la noticia o cuando fueron directamente hacia la farmacia a comprar los medicamentos. Al sacar de esa lista unos 44 medicamentos que
que corresponden al 100% de cobertura, agravó la situación económica de muchos de ellos. Entiendo acerca de esto, hubo ya anticipos por parte de algunos representantes de adultos mayores, en este caso de la Defensoría de la Tercera Edad a nivel capital federal, estoy hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como es el doctor Eugenio Semino. Se planteó justamente de hacer algún tipo de presentación, porque bueno, en este caso se trata también de un ajuste, se trata también de quitarle también en este caso un ingreso o una compensación por ingresos que tienen un jubilado o un pensionado, porque afectó a todos, no solo los que tienen la mínima, sino a todos los jubilados y pensionados, con la quita de esos medicamentos. Ya venía el sector de los jubilados con algunos recortes, algunos beneficios que tenían. Ustedes saben perfectamente de que no volvió, por ejemplo, lo que es el plan, este beneficio del programa alimentario PAMI, no está todavía vigente, se cortó en diciembre y no volvió más. Y era una ayuda económica que recibían jubilados que tienen la mínima. No volvió tampoco la posibilidad de los descuentos de devolución de IVA para la compra también de algunos productos para jubilados que tienen la mínima, usando su tarjeta de débito, tampoco eso volvió. Y entre esos beneficios está el plan hogar, que era la consulta que teníamos también de esta oyente. El plan hogar, que incluye esta asistencia, que obviamente también va para jubilados, para pensionados, también trabajadores, beneficiarios de planes sociales, que les servía para la compra de garrafas. Era un subsidio que llega hasta el 80% de la compra de garrafas y quedó suspendido desde el año pasado prácticamente también. No volvió a pagarse más el plan hogar, que es una asistencia para la compra de garrafas de 10 kilos, estamos hablando, y que corresponde justamente tanto a estas personas que son trabajadores informales, beneficiarios de un plan social, un jubilado, un pensionado que tiene la mínima, les servía para poder comprar esa garrafa porque no tienen conexión al gas natural. Ustedes, las diferencias económicas las conocemos, es siempre mucho más barato el gas natural que el gas envasado, las desventajas económicas son muy importantes, las diferencias de costos son muy importantes, además de que se decidió que las garrafas se haya liberado directamente el precio justamente de estos productos. La garrafa tiene precio liberado, tampoco tiene topes, y esto afecta también no solo a jubilados y pensionados, sino que también afecta a muchas familias en situación de vulnerabilidad y que tenían el beneficio de esa garrafa social. Sí, era una asistencia mínima, en algún caso hasta el año pasado creo que llegó lo mínimo de 3.000 y pico de pesos, no llegaba a los 4.000 pesos, y que debería actualizarse y debería volver a aplicarse justamente esa ayuda económica para la compra de garrafas. Esto no volvió. Plan hogar suspendido, entre otros los beneficios que también tenían, por ejemplo, jubilados, pensionados que tienen la mínima, como así también beneficiarios de planes sociales. Repito, programa hogar suspendido, está todavía la posibilidad siempre de inscribirse a esto, pero no te está pagando directamente esa ayuda económica que corresponde justamente al 80% de una garrafa, para la compra de una garrafa, entonces, o hasta 2 garrafas, dependiendo del grupo familiar, dependiendo también de la cantidad, o sea, la cantidad de personas que convivan en el hogar y del nivel de ingresos que tenga ese grupo familiar. Tiempo de seguridad social. María José, buen día. ¿Me podrías decir qué pasa con el sueldo de los colectiveros? Que de octubre del año pasado no tenemos aumento. Seguimos cobrando el mismo sueldo de octubre del año pasado. El reclamo y tu también inquietud es la de muchos trabajadores de transporte público, no solo en Santiago del Estero, sino que también prácticamente en todo el país, a partir de la quita de subsidios, obviamente, que afectó al servicio de transporte público de pasajeros en el funcionamiento de las empresas y en el pago de los sueldos, incluso de los trabajadores, los choferes. Hubo acuerdos salariales, hubo la última paritaria, como ustedes lo tienen en cuenta. Hemos hablado aquí con la gente de la UTA, incluso explicando de que la última
revisión ni siquiera llegó a aplicarse en la provincia, pero que es obviamente a raíz de la situación que están atravesando las empresas. Como ejemplo simplemente que algo que ocurre en todo el país con respecto al tema de transporte público de pasajeros. En el caso en particular, por ejemplo, aquí nomás, cerquita, en la provincia de Tucumán, por ejemplo, la UTA que lleva adelante también que consiguieron recomposiciones salariales y empresas que no pudieron hacerle frente justamente a esos ajustes, a esos aumentos de salarios, tuvieron que cerrar y hay trabajadores que quedaron despedidos directamente, choferes del transporte público. Afectó y mucho todo esto. Vamos a ver qué pasa en Santiago del Estero en particular. Ya esto cada distrito, cada municipio lo está analizando junto a las empresas, también los mismos gremios que lo que siempre hablan de que defender obviamente los puestos de trabajo y lograr recomposiciones salariales. Hasta ahí sabemos con respecto al tema UTA. Cerramos este tiempo de la seguridad social. Nos sumamos ahora a Tiempo para Compartir Radio y Televisión. Hasta aquí, Tiempo de Seguridad Social, en protección de los ciudadanos en materia social. Hasta el próximo encuentro. En Hijo de Santiago Asa, las mascotas son felices con Pedigree y Whiskas. Alimentos secos y húmedos en todos sus sabores. Sus mascotas lo merecen. Los productos más vendidos, pídalos en supermercados, almacenes y forrajerías de su barrio. Precios especiales. Hijo de Santiago Asa, con Pedigree y Whiskas. Mascotas felices. Llegó la sorpresa que estabas esperando. El Amigo presenta Tu Mundo Constructor. Un mundo de oportunidades para construir y, como siempre, los mejores precios del mercado. Va, del mundo. Tu Mundo Constructor. Más redondo, imposible. Tu Mundo Constructor. Electronorte ya está en Santiago. Somos líder en iluminación, audio, sistemas de seguridad, repuestos electrónicos y robótica. Ahora domótica línea Smart. Ventas por mayor y menor en Mercado Libre y en www.electronortelb.com. Electronorte, Aristóbulo del Valle 305 Lavanda y nueva sucursal de Avenida Solís 400. Electronorte ya está en Santiago. Somos líder en iluminación, audio, sistemas de seguridad, repuestos electrónicos y robótica. Ahora domótica línea Smart. Ventas por mayor y menor en Mercado Libre y en www.electronortelb.com. Electronorte, Aristóbulo del Valle 305 Lavanda y nueva sucursal de Avenida Solís 488 Capital. Para cortar el fiambre, para pesar el producto, para mantener todo bien frío, para equipar tu negocio, Equipser sabe lo que necesitas. Llegate por Congreso 628 Casi Colón. WhatsApp 3854-937-447. Estamos en Facebook e Instagram. Hace 25 años, la más conectada. Panorama. Compartimos información, compartimos los temas de interés.